Bien, hablaremos sobre la gametogénesis femenina, a la cual le vamos a denominar ovogénesis. También se conoce como oogénesis, con dos O. Pero este proceso de ovogénesis, o sea, formación de este gameto, va acompañado de otro, en paralelo, porque los ovocitos, que son las células de la línea germinal que se forman durante la ovogénesis femenina, siempre van acompañados de células somáticas ubicadas en el ovario. Cuando hablo de células somáticas me refiero a cualquier célula que no forme parte de esta línea germinal, o sea, que no derive de la CGP. Pero a medida que avanza en edad una niña, ¿no es cierto?, una mujer, estas células de la línea germinal van siendo rodeadas por estas células somáticas que experimentan cambios. Y en conjunto, esas células que se han modificado, las células somáticas modificadas, más la célula de la línea germinal, van a formar lo que llamamos folículos ováricos. Entonces, estos procesos marchan juntos. ¿Y desde qué momento marchan juntos? Cuando en la mujer se inicia la división meiótica de las células de la línea germinal. Antes de eso no hay folículos. ¿Qué pasa? Ya hablamos de lo que pasaba antes, ¿no es cierto?, en la etapa somítica del desarrollo embrionario, del periodo embrionario. Pero, ¿qué pasa en el periodo fetal de inicio? Estamos hablando de un feto, ya a partir de los 2 meses de gestación. Las ovogonias han colonizado la gónada en formación, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre en este momento? Las ovogonias van a duplicar su material genético, se van a volver células muy grandes, pero van a comenzar a experimentar un proceso nuevo divisorio. Y ese proceso se va a denominar meiosis. ¿Pero a qué se deben estos cambios? Estos cambios se deben a que estas células de la línea germinal van a ser rodeadas por células somáticas del ovario. Y esas células somáticas cambian. Al comenzar a rodear a las ovogonias, se vuelven bastante planas y adquieren características epiteliales porque forman uniones entre ellas y aparece también una lámina o membrana basal. Entonces, las ovogonias, al experimentar esta encierre, por si queremos decirlo así, o que son rodeadas, cambian. Y esta célula de la línea germinal ahora ya va a dejar de ser ovogonia, va a transformarse o diferenciarse en una célula que entra en meiosis, a la cual le vamos a denominar ovocito 1 u ovocito primario. Bien, ahora, comienza la primera meiosis con la profase. Comienza. Pero ¿qué ocurre ya en el periodo fetal más avanzado, el periodo fetal tardío, o sea, después de los 7 meses de gestación? ¿Qué ha pasado en este ovario? Los ovocitos, que siguen siendo o estando rodeados por esta capa de células planas más una lámina basal, están en profase, van avanzando lentamente en la profase. Pero cualquier otra célula de la línea germinal que no esté o que no haya sido rodeado por estas células planas va a morir, va a desaparecer completamente. Ya no teníamos CGP, porque las ovogonias reemplazaron a esas CGP. ¿Ya? Las CGP son las que llegaron acá, pero las ovogonias colonizaron durante mucho tiempo y ellas se multiplicaban por mitosis. Pero cuando son rodeadas por estas células planas, todas esas ovogonias deben diferenciarse a ovocito 1. Pero desde el periodo fetal de inicio, que es cuando comienza esto, hasta el periodo fetal tardío, o sea, pasan varios meses, ¿cierto? Muchas ovogonias murieron. ¿Por qué? ¿O cuáles fueron las que no fueron rodeadas por estas células planas y no se diferenciaron a ovocitos 1? Pero también mueren algunos ovocitos 1, a pesar de su estado de diferenciación, por distintas causas, porque ha pasado mucho tiempo. Ahora, a todos los ovocitos 1 que permanecen rodeados por estas células planas de tipo epitelial, ¿no?,
se les va a conocer en conjunto a todo ello como folículos primordiales. También se les llama folículos de reserva. Bien, ahora, ¿qué pasa al momento de nacer? Todos los ovocitos que están en meiosis detienen este proceso divisorio. Todavía están en la profase 1, pero llegan hasta diploteno. Ustedes ya estudiaron las fases de la meiosis y de la mitosis, por lo tanto, esos nombres tienen que ser comunes para ustedes. ¿Y qué ocurre? Queda detenido en esa etapa y se ha calculado que al momento de nacer una niña presenta aproximadamente 2 millones de folículos primordiales y sabemos que cada uno de ellos tiene un ovocito 1 en profase, específicamente en su diploteno. ¿Ya? Y recuerden que estos ovocitos van acompañados por estas células planas. Ahora, ¿qué pasa durante toda la infancia de la niña? Ya no hay más producción de ovocitos porque el proceso está detenido. Las células foliculares, así le vamos a llamar en general a las células que acompañan a estos ovocitos, siguen estando en el mismo grado de diferenciación, o sea, una capa de células planas más su membrana basal. Por lo tanto, durante toda la infancia de una niña, en el ovario, la única estructura presente o las estructuras presentes son folículos primordiales, recuerden llamados folículos de reserva. El problema es que estos folículos que contienen a este ovocito pueden ser dañados durante la infancia. Los ovocitos pueden morir y las células foliculares también pueden ser dañadas, lo que determina una disminución considerable en la reserva fértil que tiene una mujer. Se ha calculado que aproximadamente el 50% de los folículos primordiales que tenía una niña al nacer van a desaparecer hasta que llegue la pubertad. O sea, durante todos esos años ha disminuido aproximadamente a la mitad. Ahora, ¿qué ocurre con los ovocitos? Pueden permanecer folículos primordiales, pero cada uno de ellos tiene un ovocito. Y el propósito de estos ovocitos es finalmente abandonar el ovario en este proceso llamado ovulación. Y esto va a ocurrir a partir de la pubertad mes a mes, donde a lo menos un ovocito va a ser ovulado por cada ovario. Se van a ir turnando esos ovarios. Pero se ha hecho un cálculo de todos los folículos primordiales que logran sobrevivir a la pubertad cuando se inician los ciclos reproductivos de una mujer. La probabilidad o el porcentaje de ovocitos que finalmente son ovulados, o sea, que terminan este proceso dentro del ovario, es alrededor del 0,1%. O sea, en otras palabras, la vida fértil, el potencialidad de fertilidad en una mujer es muy escaso, es muy bajo. Y con el tiempo cada vez más se reduce. Eso determina que llega un momento en la vida de la mujer en que ya no hay reservas fértiles, por lo tanto termina su vida fértil. El caso de los hombres es totalmente distinto. Ahora, ¿qué pasa a partir de la pubertad? A partir de la pubertad se reinicia, porque en realidad para que se desarrollen las gónadas antes del nacimiento, se requiere cierta actividad hipofisiaria para estimular el desarrollo de esa gónada. Pero durante la infancia, la actividad de la hipófisis prácticamente es nula. O sea, no se están liberando hormonas que van a reactivar la función de las gónadas. Pero a partir de la pubertad se reinicia el funcionamiento de la hipófisis y va a comenzar, ¿no es cierto?, en este caso, a producir hormonas que van a estimular estas gónadas. Y la primera hormona que es de este tipo de gonadotrofinas, que es liberada, ¿no es cierto?, a partir de la pubertad, es la llamada hormona folículo estimulante. Una de estas dos gonadotrofinas, recuerden que eran dos las gonadotrofinas, la FSH y la LH.
FSH, hormona folículo estimulante, y ella va a actuar a partir de la pubertad sobre las gónadas, y con eso se inicia este proceso de cambios en la gónada femenina. Ahora, a partir del estímulo, pero indirecto, de la FSH sobre células somáticas que se encuentren en el ovario, va a reanudarse el proceso de foliculogénesis. ¿Ya? Foliculogénesis. ¿Y en qué va a consistir? Que indirectamente las células somáticas van a activar, no vamos a explicar el proceso tal cual ocurre, van a activar a las células foliculares que estaban acompañando durante tanto tiempo este ovocito detenido en esta meiosis 1 profase diploteno. Y estas células foliculares van a cambiar su aspecto. Van a transformarse ahora en células cúbicas, con uniones intercelulares y membrana basal. Y al comienzo van a formar solamente una capa. Bien, ahora, estas células foliculares no tienen receptores para FSH, por eso necesitan el estímulo indirecto a partir de esta FSH, pero desde las células somáticas. Bien, ahora, todos los folículos que respondan a este efecto indirecto van a diferenciarse de folículos primordiales a folículos primarios, pero van a quedar la mayoría de reserva. Solamente algunos de estos folículos de alguna manera van a experimentar lo que llamamos una reclutación. Ahora, no se conocen los mecanismos exactos de por qué algunos de estos folículos primordiales o de reserva responden a esto, pero nunca lo van a hacer todos, no puede ser porque se nos acabaría de una vez toda la reserva. Entonces, a partir de la pubertad, mes a mes, solamente algunos de estos folículos primordiales van a experimentar este cambio, en donde, ¿no es cierto?, van a comenzar a cambiar primero que todo las células foliculares. Pasan de ser planas a cúbicas. También se describen que pueden ser cilíndricas. Solamente cuando hay una capa pueden ser cilíndricas también. Lo más común es que sean cúbicas. ¿Bien? Ahora, estos folículos primarios, ahora se van a conocer así, todos los que fueron modificados, los primordiales siguen estando, porque son reserva, ¿ya? Pero los que han experimentado estas modificaciones se van a conocer con el nombre de folículos primarios. Y las células foliculares cúbicas ahora se van a multiplicar por mitosis. La mitosis, recuerden que es el típico tipo de multiplicación que experimentan todas las células somáticas. Entonces, rápidamente van a ir aumentando en número estas células y van a formar capas concéntricas en torno al ovocito. Van a seguir siendo folículos primarios, pero la diferencia es que cada vez van a tener más capas de células. Bien, ahora, cuando en un folículo primario se observan 2 o más capas de células foliculares cúbicas rodeando al ovocito, va a aparecer lo siguiente. Se forma o es visible una membrana que al microscopio óptico se ve bastante acidófila y se denomina zona pelúcida. Ahora, la zona pelúcida es formada por liberación de algunas proteínas desde el mismo ovocito y desde la primera capa de células foliculares. ¿Ya? Básicamente es una glicoproteína que va a ser trascendente en todo lo que le ocurra de ahí en adelante al ovocito. Va a formar básicamente una barrera que va a evitar la contaminación, la destrucción del ovocito. Pero recién ahora, o sea, los ovocitos de los folículos primordiales siguen estando expuestos a daños de tipo general, daños ambientales, pero los que ya han sido seleccionados o reclutados comienzan a ser protegidos por esta zona pelúcida. Ahora, la zona pelúcida va a acompañar al ovocito y a las etapas iniciales del desarrollo embrionario durante un buen tiempo. Eso lo vamos a ver en las clases que continúan.
Bien, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos resumido el proceso de ovogénesis. Recuerden que también se conoce como oogénesis. Eso lo tenemos al lado izquierdo. Y al lado derecho tenemos un resumen, pero una cosa muy general, de lo que ocurre a partir de la pubertad en el ovario de una mujer. Ahora, vamos a explicar brevemente y vamos a combinar ambos procesos, porque están juntos. Pero partimos cuando solamente en el ovario, o sea, antes del nacimiento, incluso antes del periodo fetal, ¿no es cierto?, entre la etapa somítica y metamórfica del periodo embrionario del desarrollo intrauterino, en el ovario femenino tenemos ovogonias, o sea, estos gonocitos femeninos que solamente se multiplican por mitosis. Pero sabemos que durante el periodo fetal de inicio hay cambios. Las ovogonias van a ser rodeadas por células planas de tipo somática y eso va a determinar que estas células dupliquen su material genético, aumenten de tamaño, pero empiecen un proceso nuevo de división celular. Van a comenzar una meiosis. Entonces a esta célula le vamos a denominar ovocito primario. Pero estos ovocitos primarios, para mantenerse en este estado de división, deben estar rodeados por estas células planas, ¿ya? Y a este conjunto le llamábamos folículo primordial. Bien. Ahora, durante o a partir del nacimiento y durante toda la infancia, ¿qué vamos a tener en el ovario? El ovario va a estar colonizado por folículos primordiales que contienen, ¿cierto?, este ovocito 1, en profase 1 diploteno. Están ahí, sin cambios. Pero ¿qué pasa a partir de la pubertad? A partir de la pubertad, algunos de estos folículos primordiales van a ser reclutados y seleccionados y van a experimentar los cambios que mencioné hace un rato. Y le vamos a denominar folículos primarios. Por eso se llaman primarios, porque son los primeros tipos de folículos que se observan a partir de la pubertad. Bien, ahora, dijimos que los primeros folículos primarios, valga la redundancia, tienen una sola capa de células cúbicas o cilíndricas rodeando al ovocito 1 que está en profase diploteno. Pero este proceso avanza rápidamente en donde las células foliculares se multiplican, formando múltiples capas de células rodeando al ovocito. Células cúbicas siempre, además de una membrana basal. Bien, cuando llegamos a tener alrededor de 18 a 20 capas de células foliculares cúbicas rodeando al ovocito, este folículo va a experimentar cambios. Entre las células foliculares van a poder observarse una o más cavidades entre estas células en el interior. Y esas cavidades están llenas de líquido, porque las células foliculares se vuelven secretoras. ¿Y a qué se debe todo eso? Se debe a que las células foliculares, en este tiempo, a medida que iban aumentando en capas, pudieron expresar receptores para FSH. Entonces ahora la FSH va a actuar directamente sobre las células foliculares, los que las sobreestimula y las estimula para que se multipliquen, para que se diferencien, se transformen en células secretoras. Y la secreción se va a conocer en conjunto como líquido folicular, pero el líquido folicular contiene o tiene muchos componentes. El más relevante que a nosotros nos va a interesar es una hormona, la hormona femenina por excelencia, la hormona que conocemos como estrógeno, que la producen las células foliculares. ¿Pero de qué folículo? De los folículos que tienen cavidades. Ya estos folículos que presentan cavidades, en conjunto se le llama folículos antrales. Antro significa cavidad. Pero, a los primeros folículos a los cuales les aparece cavidades, se les va a conocer como folículos secundarios o folículos antrales secundarios. Bien, ahora,
A medida que esto avanza, que el tiempo avanza, cada vez estos folículos son más grandes, porque las células foliculares, recuerden, estimuladas por la FSH, continúan multiplicándose y cada vez secretan más líquido. Eso determina que las múltiples cavidades que se formen en el interior del folículo finalmente se van a unir en una sola gran cavidad. Y obviamente el folículo va a aumentar de tamaño, porque cada vez va a tener más células y cada vez va a tener más líquido. Ahora, recuerden ustedes que acompañando a todas estas células foliculares siempre sigue estando una membrana basal. Ahora, ¿qué pasa cuando se forman estos folículos antrales o concavidades? Por fuera de la membrana basal vamos a encontrar que otro grupo de células foliculares va a aparecer y va a formar una estructura. ¿De dónde provienen esas células foliculares que van a formar esa estructura? De células somáticas que están acá, por fuera o entre los folículos, que todavía no han experimentado diferenciación, pero son estimuladas por los cambios que han ocurrido en el folículo y esas células se diferencian y lo hacen a continuación de donde está la membrana basal. A ese grupo de células que van a formar una capa, que primero es muy incipiente, después es muy estructurada, se le va a denominar teca folicular, y aparece, ¿no es cierto?, en los folículos antrales, secundarios, y se mantiene presente por fuera de la membrana basal en los folículos que vamos a denominar, también son antrales, pero los vamos a denominar maduros. También se les llama terciarios o también se les llama folículos de De Graaf, en honor al apellido de un señor de Graaf, ¿ya? Entonces, estos folículos ahora maduros, que ya vamos a describir las características de ellos, estos folículos ahora van a expresar receptores no solamente para FSH, que ya los tenían, sino que ahora también para LH. ¿Y cuál es el estímulo para que desde la hipófisis comience a liberarse LH? Son los niveles de estrógeno en la sangre. Recuerden que estos folículos centrales, las células que están acá, producen estrógenos. Y a medida que avanzamos en este proceso de foliculogénesis, cada vez los niveles de estrógeno son mayores. Y esos niveles de estrógeno son percibidos a nivel del eje hipotálamo-hipófisis. Y esa es la señal para que desde la hipófisis ahora disminuyan los niveles de FSH, no van a desaparecer, pero comiencen a aumentar la producción de LH. Y estos folículos maduros, terciarios o de Graaf tienen receptores para esa hormona. Y esa hormona va a generar otros cambios en este folículo. Primero, van a disminuir las mitosis considerablemente, casi cesando, pero la actividad secretora de las células foliculares cada vez es mayor. Eso hace que este folículo aumente aún más de tamaño. Es tan grande el tamaño que tiene que comienza básicamente a apretar las paredes ováricas. Pero la LH no es la mayor relevancia lo que tiene. ¿Cuál es lo que nos va a interesar ahora? Mire, durante todo este tiempo, iba cambiando el folículo, pero el ovocito seguía siendo un ovocito 1 en profase 1 y diploteno. Pero bajo el efecto de la LH, este ovocito va por fin a terminar su primera meiosis. La termina, o sea, acá. Termina la meiosis. Termina la meiosis 1 y se generan dos células hijas, pero de diferente tamaño. Una célula muy pequeña que lo único que contiene es material genético, porque recuerden que estamos en una meiosis, y contiene la mitad del material genético que tenía la célula que le dé origen. A esta célula, que no va a tener ninguna otra utilidad que no sea eliminar material genético, se le va a conocer como polocito 1 o, como dice acá,
primer cuerpo polar o corpúsculo polar. ¿Cuál es la que nos va a interesar? Esta. Esta va a seguir siendo una célula de la línea germinal. Va a tener la mitad del material genético de la célula que le dio origen, pero va a contener todos los elementos del citoplasma necesarios para que esta célula sobreviva. ¿Cómo le vamos a denominar a esta célula de gran tamaño y que continúa este proceso? Ovocito 2 u ovocito secundario. Y este ovocito, por lo tanto, ahora es una célula que ingresa a su segunda meiosis. Tiene una profase y llega a una metafase. Aquí llega la metafase debido a los cambios experimentados por la LH. Estamos en la metafase y este ovocito, ¿no es cierto?, está acá, contenido en este folículo, que ha experimentado cambios debido a la actividad de la LH. Y no solamente esos cambios, ya vamos a mencionar que otros más. Bien, este folículo ahora está preparado para un proceso llamado ovulación. Después de todos los cambios que experimenta bajo el efecto de la LH, ocurre, bajo el estímulo de la misma LH, un proceso llamado ovulación, en donde este ovocito 2, ovocito secundario, detenido en metafase, es expulsado del ovario. Pero este ovocito no va solo, va acompañado, recuerden, de una zona pelúcida y también de otro grupo de células que experimentaron cambios, que ya lo vamos a mencionar cuando describamos con mayor detalle la ovulación. Bien, ahora, este ovocito va a ser capturado por las fimbrias de la trompa de Falopio, ¿ya? O trompa o tubo uterina, va a ser movilizado por la musculatura que está en esta trompa, porque el ovocito no se puede mover por sí mismo, y va a ser transportado por la trompa o tubo uterina, hasta que logre encontrarse con espermatozoides, en caso de que haya existido cópula, ¿y no es cierto?, o inseminación, y existan efectivamente espermatozoides en el tracto reproductor femenino. Entonces, en el caso de que eso haya ocurrido, se va a producir un proceso embriológico llamado fecundación. La fecundación implica que un espermatozoide debe ingresar al interior del ovocito, debe ingresar al citoplasma del ovocito. Y en ese momento, cuando eso ocurre, va a pasar lo siguiente. Se va a reanudar esta meiosis, se reanuda la meiosis 2, porque recuerden que el ovocito fue ovulado en metafase 2. Entonces, debido a la actividad del espermatozoide en el interior del ovocito, este ovocito reanuda esa meiosis y evidentemente la termina. ¿Qué va a ocurrir? Nuevamente vamos a tener dos células, pero una que solamente contiene material genético, por lo tanto no tiene ninguna actividad posterior. Le vamos a denominar a esta célula pequeña polocito 2 o cuerpo polar secundario. Pero la que sigue, y ahora sí va a ser una célula madura, porque por fin ha completado la meiosis, esta va a ser un óvulo, una célula completamente haploide. Este óvulo va a contener lo que vamos a denominar ahora un pronúcleo, o sea, una estructura nuclear con la mitad del material genético de su especie. Y solamente ahora, después de haberse producido la liberación del segundo polocito, el núcleo del espermatozoide que se encuentra por aquí, ¿no es cierto?, va a poder unirse a la estructura nuclear de este óvulo para formar lo que llamamos un cigoto. Y ahí recién termina la fecundación. ¿Ya? Por lo tanto, la palabra óvulo solamente se debe emplear cuando existe fecundación, no antes. Si se fijan, este proceso de liberación del ovocito desde el ovario se suele llamar ovulación.
Y erróneamente le llamamos a esta célula óvulo. Lo correcto es hablar del ovocito. Óvulo solamente si hay fecundación. Y con eso termina la maduración de esta célula y termina la meiosis para dar paso, ¿no es cierto?, a la formación de un individuo. En los espermatozoides el proceso es distinto. Este espermatozoide que llega aquí a fecundar está completamente maduro, está completamente formado, no requiere de la unión con el ovocito para desarrollarse, ya está completamente desarrollado cuando llega acá. En cambio, el ovocito sí requiere la fertilización o la fecundación a partir de un espermatozoide. ¿Qué pasa si ocurrió la ovulación, si fue expulsado este ovocito y fue llevado, ¿no es cierto?, y nunca se encontró con un espermatozoide? Este ovocito van a pasar algunas horas y va a morir. ¿Ya? Porque la única forma de que siga existiendo es que termine su maduración, termine su división meiótica. Si no se encuentra con un espermatozoide, nunca va a completar este proceso, por lo tanto muere. Ahora, los espermatozoides pueden permanecer vivos bastante tiempo, por lo menos unos 3 días se ha calculado que eventualmente podrían incluso sobrevivir en el aparato reproductor femenino. Entonces, si por alguna razón no había existido la ovulación, pero hay una ovulación posterior, sí podría haber fertilización, no necesariamente el mismo día. No es lo común, se han hecho cálculos al respecto, ¿ya? Porque la mayoría de los estudios se hacen in vitro, por lo tanto no hay absoluta certeza de muchos de estas descripciones que estoy haciendo. Bien, entonces acá tenemos en general este proceso. Bueno, a lo mejor alguno de ustedes se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con estas células chiquititas? Nada, se cree, porque se han estudiado en distintas especies, que este polocito que está acá eventualmente podría volver a dividirse, ¿ya? Pero no sirve de nada porque estas células van a morir. El espermatozoide no va a penetrar estas células, para nada, porque estas células son carentes de organelos intracitoplasmáticos. Por lo tanto, si por alguna razón, cosa que no se ha comprobado, ya algún espermatozoide fertilizara a uno de estos, o sea, ingresara acá, no hay ninguna posibilidad de sobrevivencia, porque los espermatozoides contienen básicamente material genético, casi no tienen organelos. Entonces, como no voy a tener organelos ni aquí en el espermatozoide, esto no tiene ninguna posibilidad de que siga sobreviviendo. Ahora, repito, no hay estudios que avalen que efectivamente un espermatozoide pudiese ingresar acá, porque esta célula no tiene citoplasma. Es una estructura nuclear con una membrana, eso es todo. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, estas células llamadas polocitos, tanto el 1 como el 2, son solamente células que permiten desechar material genético, porque recuerden que los gametos deben ser haploides, o sea, deben tener la mitad del material genético para que al momento de unirse, nuevamente se recupere la diploidía de la especie. Bien, aquí tienen resumido todo esto. Bueno, este es un esquema que representa prácticamente todos los cambios que ocurren en el ovario a partir de la pubertad. Y lo que está descrito acá sucede mes a mes a partir de la pubertad. Vamos a describir la estructura ovárica. El ovario es un órgano macizo, ya compacto, significa que no tiene una cavidad. Y el ovario, al igual que otros órganos macizos, tiene una médula, tiene un hilio. El hilio es el sector por donde ingresan o salen estructuras principalmente de tipo vasculares. En el interior del ovario, hacia la zona medular, estas estructuras vasculares tienen ramificaciones. Bien, ahora, todas estas estructuras vasculares están rodeadas por tejido conectivo de tipo laxo. Esos son los componentes de la médula ovárica. Ramas de vasos sanguíneos más tejido conectivo laxo. Bien, rodeando la médula, todo este sector que está acá se denomina corteza, todo. ¿Y qué vamos a encontrar en la corteza? Acá
a partir de la pubertad, vamos a encontrar todos los tipos de folículos a los cuales yo he hecho mención. Pero además vamos a encontrar una estructura que se forma exclusivamente después que ocurre el proceso de ovulación. ¿Y cómo se llama esta nueva estructura? Que el requisito para que se forme es que haya ocurrido la ovulación. Se llama cuerpo lúteo. Entonces, los diferentes tipos de folículos más el cuerpo lúteo se alojan en la zona cortical del ovario. Bien, ahora, al conjunto de folículos ováricos más el cuerpo lúteo, a todo el conjunto de todas estas estructuras, se les conoce como el parénquima ovárico, porque es aquí donde ocurren las funciones importantes y principales del ovario. ¿Cuáles son las funciones ováricas? Formar, finalmente, células de la línea germinal, ¿no es cierto? Producir los cambios y permitir que salgan del ovario, generar gametos, finalmente. Pero por otro lado, recuerden que teníamos células que producían hormonas. Entonces, la otra función de la gónada femenina es producir hormonas femeninas. ¿Y dónde ocurre eso? En los folículos y en el cuerpo lúteo. Por lo tanto, en conjunto se le conoce como parénquima a todas estas estructuras. Ahora, pero todo esto está rodeado por tejido conectivo. Un tejido conectivo distinto. No es clasificable como los tejidos conectivos que nosotros hemos mencionado en algún momento. Al tejido conectivo que está aquí se le va a denominar en conjunto estroma ovárico. Es una denominación funcional, no estamos clasificándolo, no estamos diciendo si es laxo o es denso, ¿ya? De hecho, recientemente se le ha dado una clasificación, pero sí estamos mencionando sus características funcionales. Cada vez que nosotros hablamos de estroma en algún órgano, nos referimos al conjunto de tejidos secundarios, o sea que tienen una función de soporte más que todo en el órgano en el cual lo mencionamos, para diferenciarlo del parénquima, que es una clasificación funcional, pero referida a las estructuras que cumplen la función principal de ese órgano. Entonces acá, en la corteza, nosotros podemos hablar de parénquima y estroma ovárico. ¿Ya? Bien. Ahora miren, el ovario está revestido por un epitelio simple cúbico, llamado epitelio germinal o epitelio ovárico, pero es un epitelio simple cúbico. Inmediatamente por debajo de este epitelio germinativo vamos a encontrar también una capa de tejido conectivo, también muy raro y muy especializado. Este sí que no es clasificable, para nada. Muy celular, con células de variadas características que está todavía en estudio, pero a la estructura que se forma debajo del epitelio ovárico se le va a denominar túnica albuginea, que en el caso del ovario es extremadamente celular, ¿ya? Porque después lo vamos a comparar con lo que ocurre en el testículo. El testículo también hay una túnica albuginea, pero tiene características diferentes. ¿Bien? Entonces tenemos un epitelio ovárico, bajo él tenemos la túnica albuginea y debajo de la túnica albuginea ya comenzamos a hablar de la corteza ovárica y sabemos lo que hay en la corteza. En la zona más profunda o interna del ovario, la médula ovárica. Ahora, miren acá, sabemos que desde el momento de que nace una niña y hasta que acaba su vida fértil va a tener folículos primordiales, ¿ya? Estas van a constituir la reserva, pero en algún momento se van a acabar. Cuando se acaban estos folículos primordiales, este proceso de foliculogénesis y gametogénesis se detiene. Ahora, sabemos que los folículos primordiales, algunos de ellos se van a diferenciar y van a comenzar un proceso nuevo de cambio, ¿no es cierto? Por los cuales vamos ahora a tener folículos primarios en diferentes estadios de desarrollo, porque cada vez tenemos más capitas de células cúbicas. Hasta que llega un momento en que aparecen
cavidades entre las células foliculares, se forman las tecas, que están a la teca, y le vamos a denominar folículo antral secundario. Pero este folículo antral secundario cada vez crece más en número de células, en cantidad de líquido, y se aparece una sola gran cavidad, y a este folículo, que es antral también, le vamos a denominar folículo de De Graaf, folículo terciario o folículo maduro. Y sabemos que este expresa no solamente receptores para FSH, sino que cuando llega a este estadio de desarrollo, expresa receptores para LH y cambian. Hay muchos cambios acá, y el más importante que hemos revelado es que este ovocito termina su primera meiosis e inicia la segunda. Y en estas condiciones, y bajo el estímulo de la LH, se produce la ovulación o expulsión de este ovocito, que va acompañado de su zona pelúcida. Y fíjense que aquí aparece una estructura, corona radiada. Ya vamos a explicar de dónde sale la corona radiada. Pero ¿qué ocurre dentro del ovario con lo que queda, con el folículo que quedó? Porque salió el ovocito. Pero ¿qué pasó con el resto de las células que estaban aquí? ¿Qué pasó con las capas de células que estaban aquí? Bueno, ellas, bajo el efecto de la LH, van a comenzar a cambiar. Se van a luteinizar y van a transformarse poco a poco en lo que vamos a denominar cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a ser una estructura dentro del ovario secretora de hormonas, 2 hormonas, en pequeñas cantidades estrógeno, pero la hormona que principalmente se va a producir aquí es la progesterona. Entonces, mire, en el ovario, a partir de la pubertad, esto va a ocurrir mes a mes. Primero, antes de la ovulación, cuando se forman estos folículos antrales o secundarios, se va a producir estrógeno. Pero una vez que ha ocurrido la ovulación, al formarse el cuerpo lúteo, la hormona que principalmente se va a producir en el ovario, porque prácticamente no vamos a tener folículos formándose, va a ser la progesterona. Ambas hormonas generan cambios mes a mes, no solamente en la conducta de una mujer, sino que además en su condición física. Ahora, ¿qué parte es la que más nos interesa? Los cambios que ocurren a nivel del aparato reproductor femenino, específicamente en el útero, porque los cambios estimulados por las hormonas ováricas, estrógeno primero y luego progesterona, van a determinar o van a favorecer una posible gestación. Ahora, el cuerpo lúteo produce la hormona progesterona, que se conoce como la hormona de la preñez, porque esta hormona favorece las características que va a tener el útero en caso de que exista o haya existido una fecundación, para que el embrión se desarrolle apropiadamente en el útero. Pero si no hubo gestación, no va a llegar el estímulo necesario para que el cuerpo lúteo siga viviendo. Y este cuerpo lúteo va a morir. Y cuando muere, se va a transformar en esto, en un cuerpo albicans, o como dice acá, cuerpo lúteo degenerado o degenerante. Pero se va a volver un poco más pálido. ¿Por qué se le llama cuerpo lúteo? Fíjense que está de amarillo. Lúteo significa amarillo. No es que sea de este color en el ovario femenino. Lo que pasa es que de este color intenso es en la vaca, y donde primero se estudió. Efectivamente, es de un color más intenso en todas las especies, mucho más intenso que este, que es mucho más pálido, ¿ya? Pero no es de este intenso amarillo como se suele dibujar. Pero este dibujo representa el nombre y donde se observa claramente de color amarillo es en las vacas, ¿ya? Hay un pigmento especial que tienen que se llama luteína, ¿ya? Ahora, ese pigmento no es tan desarrollado en otras especies, pero aún así se mantiene el nombre de la estructura. Entonces,
como cuando empieza a morir se transforma en algo mucho más pálido, a le vamos a denominar cuerpo albicans. Desaparece. Finalmente va a desaparecer y va a quedar como una pequeña cicatriz. Entonces, ¿qué pasa cuando muere el cuerpo lúteo? Comienza nuevamente este proceso que acabamos de indicar. Nuevamente, algunos folículos primordiales van a ser reclutados y van a comenzar este proceso de diferenciación. Llegamos a la ovulación y lo que queda en el ovario nuevamente se transforma en cuerpo lúteo. Y esto va a ocurrir así sucesivamente hasta que o se produce una gestación y el cuerpo lúteo va a extender su vida, ¿no es cierto? Y este proceso va a quedar detenido mientras dure la gestación, ya no va a ocurrir la diferenciación de estos folículos. O hasta que se acaben los folículos primordiales y ya no pueda continuar este proceso. Ya son los momentos en que se detiene la ovogénesis y la foliculogénesis, por dos razones, o porque hay gestación o porque simplemente se acabó nuestra reserva fértil. Nada más. Bien, lo que tenemos acá es una representación ahora, es una imagen de un corte histológico de un ovario adulto, en este caso es de un animalito. Esto fue tomado de un libro de histología humana, pero no siempre se pueden utilizar muestras humanas porque no son muy claras, porque son muy grandes. Hacer un corte histológico de un ovario humano que es muy grande, imposible tenerlo todo. Entonces acá se tomó el ovario de una gatita. Entonces se utilizó una tinción especial y miren acá, aquí estamos viendo parte del hilio ovárico. El mesovárico es prácticamente tejido conectivo ligamentoso que llega a esta zona, pero esta es la zona del hilio. Acá tenemos la zona de la médula, ahí está señalado, y la zona de la corteza. ¿Y qué tenemos en la corteza? Miren, todas estas pelotitas que se ven aquí, chiquititas, son folículos primordiales. Y estas de acá, miren, todas estas de acá, son folículos en distintas etapas del desarrollo. Aquí, por ejemplo, hay unos folículos primarios, y estos que tienen cavidad son todos folículos antrales, algunos secundarios y otros terciarios o maduros. Bien, ¿y por qué tenemos destacado esto en el recuadro? Porque esta es la región más superficial de la corteza, donde se alojan los folículos primordiales. Todo esto es corteza, pero a esta región se le llama corteza superficial para diferenciarlo de esta que se llama corteza profunda. En esta imagen no hay ningún cuerpo lúteo, que significa que al momento de hacer el corte histológico, en esta hembrita de gato, ¿cierto?, no había ocurrido la ovulación todavía. Solamente teníamos folículos en formación. Bien, y acá tenemos amplificado justamente lo que ocurre a nivel de la corteza ovárica superficial. Mire, tenemos amplificado. Entonces acá tenemos el epitelio ovárico, que sabemos que es un epitelio simple cúbico. Aquí está este conectivo especializado con células muy particulares, no clasificables dentro de los otros tipos de células que hemos mencionado en alguna ocasión. Eso ocurre en general en el ovario. Esta es la túnica albugínea. Y acá es donde ya estamos viendo elementos de la corteza. Todos estos de aquí son folículos primordiales. ¿Cómo están formados? Todo esto es el ovocito 1. Esto pálido, con esto más oscurito en el centro, es el núcleo, y todo esto acidófilo corresponde al citoplasma del ovocito. Los ovocitos son células muy grandes, pero miren cómo están rodeados, y aquí se nota mejor, por esta capita de células planas. Folículo primordial. Ahora, y acá, como estamos viendo a partir de la pubertad, miren, ya a partir de alguno de estos folículos primordiales, uno de ellos al menos aquí experimentó un cambio. Aumentó de tamaño el ovocito. Todo esto es el ovocito. Ahí está el núcleo con su nucleolo. Todo esto es el citoplasma del ovocito. Y miren la célula, en este caso foliculares cilíndricas, una única capa. Y en conjunto a todo esto le llamamos folículo primario. Y como tiene solamente una capita de células, le llamamos folículo primario unilaminar. Todo el tejido que está aquí entre los folículos
constituye estroma ovárico y el conjunto de folículos se llama parénquima ovárico. ¿Bien? Ahora miren, aquí tenemos representado esquemáticamente un folículo primario unilaminar y un folículo primario multilaminar, pero muy avanzado. ¿Para qué vamos a mostrar todas las capas que van apareciendo? Entonces acá tomamos el primer folículo primario que aparece a partir de la pubertad y tenemos otro más avanzado, en donde fíjense, en el caso del más avanzado, tenemos nuestro ovocito 1, que sigue siendo, recuerden que siempre está en profase 1, diploteno. Entonces acá todo esto sería el ovocito, tenemos el núcleo con su nucleolo, el citoplasma del ovocito. Y como tenemos más de una capa de células foliculares, ahí hay muchas células foliculares, pero a partir ya de 2 capas aparece rodeando al ovocito, aquí la pintamos rosadita, ¿no es cierto?, la zona pelúcida. Fíjense que aquí este ovocito no está rodeado por zona pelúcida. Tampoco ocurre en un folículo primordial, solamente en los primarios que vamos a denominar multilaminares. De 2 capas en adelante, estos son folículos primarios multilaminares y están formados por estas células foliculares cúbicas. Ahora, por el aspecto que tienen estas células, fíjense que si nosotros solamente viéramos los núcleos, que es lo negrito que está acá, da el aspecto de granulación. A estas células foliculares cúbicas que conforman a estos folículos se les suele llamar también células granulosas. Ya también se les llama células granulosas. Y acá tenemos nuestra membrana basal que siempre está. ¿Ya? Recuerden que está presente desde los folículos primordiales. Por lo tanto se mantiene. Y ahora miren. Aquí comienza, ya cuando tenemos un folículo primario avanzado, a esbozarse, pero aquí no está formada. A partir de células somáticas del ovario, por fuera de la membrana basal de estos folículos avanzados, comienza a esbozarse algo que denominamos teca, pero todavía no está formada. Este es un esbozo. Lo mismo, pero acá con foto. Tenemos un folículo primario unilaminar, un folículo primario multilaminar. Miren lo bonito que se ve aquí la zona pelúcida. Todo esto es el ovocito. Ahí está su núcleo, no se ve el nucleolo y el citoplasma. Aquí por efecto de corte solamente se ve el citoplasma de este ovocito. Fíjense, pero no se ve ni núcleo ni nucleolo. Miren cómo ha cambiado, ha aumentado de tamaño el ovocito, pero en su estado divisorio sigue siendo el mismo. Solamente hay aumento de tamaño, nada más. Entonces miren, aquí debería estar la membrana basal. Entonces aquí se va a empezar a esbozar lo que vamos a conocer como teca, pero todavía no está formada. Todo esto es estroma, donde estamos solamente pensando en el tipo de folículos que estamos viendo, en la corteza ovárica y más bien en una corteza superficial por el momento. Bien, ahora vamos a hablar de los folículos antrales, ¿ya? Ya mucho de lo que está acá se los he dicho. Así es que voy a obviar esto, lo van a leer ustedes con calma y voy a explicar los esquemas que tenemos acá. Acá tenemos representado un folículo antral, pero un folículo antral secundario, porque tiene, en este caso, varias cavidades chiquititas. Cuando tiene una sola cavidad grande, y vamos a ver que tiene otras características, vamos a decir que es un folículo terciario o maduro. Antral, recuerden que significa que tiene cavidades, eso es lo que significa. Pero hay unas con una cavidad, con 3, con una grande, muchas chiquititas, etc. Entonces, esta es la estructura general de un folículo antral secundario o simplemente folículo secundario. Cuando ya tuvimos el último folículo primario más grande, ese multilaminar, al cual se le suele llamar macizo también, lo habíamos dejado con muchas capas de células foliculares, ¿no es cierto?, acompañando a este ovocito. Y habíamos dejado esbozado por fuera lo que íbamos a denominar teca. Pero ¿qué pasa? Junto con la aparición de estas cavidades, que ya explicamos que hacen referencia a la secreción de líquido por parte de las células foliculares,
Y ya hablamos de la composición de este líquido y ya también explicamos por qué aparece. Porque estos folículos expresan en sus células receptores para FSH. Y la FSH va a estimular todos estos cambios. Entonces, sabemos que aquí se va a producir hormonas. Y la hormona que nos interesa es el estrógeno, que va a ser liberado a la sangre. Pero acá, por fuera, vamos a tener tecas. Y ahora la teca está completamente formada y tiene dos capas. Eso se ve en los folículos antrales. Hay una teca interna secretora de hormonas y hay una teca externa de características fibrosas. Solamente hay una protección. Eso está explicado en la diapo anterior. Bien, entonces, fíjense la estructura de este folículo antral secundario. Seguimos teniendo un ovocito 1 rodeado por su zona pelúcida. Seguimos teniendo células foliculares no organizadas ya en capas como veíamos delante. Se fijan, están más desorganizadas porque aparecen cavidades en el interior. Y a estas células, en las que yo les decía que por el aspecto les solemos llamar granulosas, ¿ya? Para diferenciarlas de las células de la teca, ¿ya? Teca interna, recuerden sus características. Estas células son grandes, son globosas, son secretoras. Bien, en cambio la teca externa son células alargadas, muy parecidas a los fibroblastos. Ya aquí se produce colágeno también, una gran cantidad de colágeno tipo 1. Y esta teca tiene una función más bien de tipo protector. En cambio la teca interna es secretora de hormonas, que se combinan con las células de la granulosa para formar lo que llamaremos estrógenos. En conjunto se producen. Bien, acá tenemos una imagen obtenida desde un corte histológico de un folículo antral secundario. Lo más común es que los folículos antrales tengan una ubicación más bien central. Fíjense cómo hay múltiples, pero chiquititas, entre las células foliculares. ¿Dónde debería estar la? Aquí. Y ahora miren las tecas. Ahí están. Esta es la teca interna y esta es la teca externa.